que hace unos años se hablaba siempre de la conspiración del silencio. Era como que el tema en las familias era, no se habla, qué sé yo, lo vemos, está, sabemos que está, pero nadie habló de la tartamudez. La que menos soportan los adultos son esta de no te pongas nervioso o pensá y después habla. Hay chicos que me dicen, ¿qué tengo que pensar si yo ya sé lo que quiero decir? Solo que no me está saliendo. Papás sienten que algo está pasando, no lo podemos dejar pasar y trabajamos mucho con los pediatras para que saquen la palabra espere un tiempo, espere 3 meses, espere 6 meses o espere la entrada a la primaria, ni hablar, y vemos. No vemos nada, lo vemos ahora. Ese chiquitín que veo que está teniendo tartamudez, ¿eso pudiera seguir en el tiempo si no se aborda? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Estoy segura que vamos a aprender muchísimo sobre tartamudez y estamos aquí para aprender contigo. Si quieres empezar, Julie, presentándote con las personas que nos van a escuchar. ¿Quién es Julie? ¿Cuál ha sido tu especialidad por todos estos 20 años con las familias, con los niños? Muy bien, bueno, mi nombre es Julieta Castro. Yo soy licenciada en fonoaudiología de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Me recibí allá por el 1999, muy lejos. Y en el 2000 ya comencé a interesarme en el tema de tartamudez y entonces, bueno, la carrera tiene muchas ramas y uno va eligiendo a medida que va conociendo porque no podemos abarcar todo y al recibirnos tenés como un tiempito en un hospital, al menos en mi época era así, creo que sigue igual. Y ese tiempito en el hospital, yo elegí el hospital de niños y en el hospital de niños estaban unas chicas que trabajaban muy bien en el tema tartamudez y ahí fue, atrapó. Y me quedé. Ahí comencé a conocer el tema y enseguida que me recibí, al tiempito entré en la Asociación Argentina de Tartamudez como voluntaria al principio y después pasé por diferentes cargos dentro de la comisión directiva, desde secretaria, vocal, bueno, fueron pasando los años, vicepresidente, presidente, después seguí colaborando, digamos, siempre sigo en contacto. Entonces, todos estos años conocí muchas personas que tienen tartamudez, familias y personas que lo más rico de pertenecer a una asociación así es que, más allá de que funciona solo los días sábados, ahora tiene como diferentes actividades otros días y fue cambiando en el tiempo. Es lo más enriquecedor porque estás en contacto, ¿no? No es el consultorio solita vos con el paciente o con la familia, sino muy en contacto con las vivencias de la sociedad en general o gente que venía a buscar ayuda, no tenía idea o que había pasado su gran proceso doloroso de pasar por varios profesionales que no sabían qué decirle o para dónde ir o cómo comenzar. Y eso fue lo más enriquecedor hasta que en 2020, bueno, llegó el encierro mundial y después me dejé, no te sigo teniendo contacto, pero dejé de estar físicamente en Argentina, entonces sigo con mi contacto con la asociación. Y el trabajo mío fue siempre con pacientes con tartamudez, ¿no? Con familias, con los pacientes. Tanto niños como adultos. Cuando comencé, sí, pero siempre mi debilidad y mi trabajo fue siempre con los niños, aunque tuve adultos y tuve adolescentes y tuve jóvenes, que me encantó trabajar en la época de la facultad de los chicos, universidad y ver qué pasaba con los orales, bueno, diferentes dinámicas, pero específicamente después de unos años de ejercer así como global, con cualquier edad, me dediqué solamente a niños y hasta adolescentes, donde ahí podemos empezar a mencionar esto, que el trabajo con la familia es fundamental, ¿no? A cualquier edad, pero sobre todo en niños chiquititos y adolescentes, el trabajo con la familia es fundamental y enriquecedor también, ¿no? Me gusta más bien lo que es la intervención temprana con los chiquiticos. Exacto. Es muy lindo, sí. Para prevenir también, no es solo prevenir, a ver, cuando uno habla de prevenir no es decir, bueno, a ver, ¿y ahora qué hago? Porque ya está, ya se instaló la tartamudez, porque siempre se puede prevenir que no haya conductas más fuertes, no solo hablando de lo motor, que ahora lo vamos a ver bien, sino que el chico siga hablando y siga con su vida, digamos, prevenir desde ese lado también, ¿no? Quizás ya no se puede revertir o no se puede lograr fluidez total, pero sí que su vida y su calidad de vida no dependa de la tartamudez, ¿sí? Claro. Creo que es fundamental entender eso, ¿no? Que uno cuando busca ayuda, a cualquier edad, busca ayuda para
poder llevar su vida más allá de su tartamudez y que no sea una barrera, ¿no? Claro. Social. Que lo es en muchos casos, pero bueno, trabajando en la terapéutica se va logrando muchísimas cosas. Sí. Y si te gustaría, Julie, vamos a empezar sobre definir qué es la tartamudez y cuál sería entonces la diferencia entre la tartamudez en la niñez y la adulta. Bien. Bueno, pasando por diferentes formas de definirla, no te puedo explicar lo que yo aprendí en la facultad, que fue un rengloncito muy chiquitito y era... Ni lo voy a mencionar, mira, cualquier cosa era la definición. Bueno, después fuimos pasando por diferentes etapas. A ver, hoy por hoy la definición de la tartamudez es que es una inhabilidad para sostener la fluidez. Las personas que tienen tartamudez nos enseñaron, o su forma de definirla es que sienten una pérdida de control al hablar. Yo estoy hablando y perdí el control de lo que estoy diciendo. Sé perfectamente lo que quiero decir, pero se me fue el control porque me vino una traba que se siente por acá, que se siente en la panza, mentalmente y de todo. Hay un combo de cosas y cada uno lo vive a su forma. Pero bueno, esa sería la definición, ¿no? Como nosotros para tener fluidez necesitamos como 3 parámetros fundamentales. Hablando siempre del concepto de fluidez, que también es debatible, ¿no? Porque la tartamudez no es solo una falta de fluidez, pero necesitamos 3 parámetros que son una buena velocidad de habla, continuidad en el mensaje. El mensaje cuando vamos hablando es continuo, además se sabe que tenga sus difluencias y sus repeticiones, pero nada de esfuerzo, nada de fuerza. Y comodidad, estamos cómodos cuando hablamos, ¿sí? Son 3 cosas que en general las personas que tienen tartamudez no las tienen o por momentos, porque una de las características principales de la tartamudez a cualquier edad es que es variable, ¿sí? Varía en un mismo día, en un mismo momento y en una misma semana o a través de los años, digamos, es variable. Y es importante tenerlo en cuenta para que no agarre desprevenido, que a veces va a haber momentos de más tensión o de más incomodidad, no momentos buenos y malos, ¿sí? No hablamos de momentos buenos o malos por trabarse, pero sí de momentos donde, y eso se los explicamos muy bien a los chicos, que sepan que a veces se van a trabar más y a veces se van a trabar menos. Entonces, como la tartamudez es una pérdida de control, lo que apunta el tratamiento es una de las partes, ¿no? Una de los aspectos de mantener el control en ciertos momentos. Que la persona que tiene tartamudez sienta que a veces va a poder controlar, a veces no, ¿sí? Porque, bueno, con diferentes técnicas esto a veces es más fácil, a veces no tanto, pero para llegar a ese proceso se necesita conocer lo que es la tartamudez, ¿sí? Vos me preguntaste la diferencia entre niños y adultos. Y es una muy buena pregunta porque la tartamudez en general comienza entre los 2 años y medio o 1 año y medio, incluso si el niño empezó a hablar muy temprano, sí. Y los 5, más o menos, en un 80%, ¿no? Después hay tartamudeces más tardías, de comienzo más tardío. Pero en su gran mayoría aparecen en el momento de la explosión del lenguaje, o sea, cuando hay palabras sueltas en general no aparece, y cuando el niño empieza a formar frases, o el tiempito después, surge la tartamudez, que después vamos a ver por qué, ¿no? Pero, o lo que sabe hoy por hoy, ¿no? Quizás no es la verdad absoluta, pero es lo que se sabe hoy por hoy. Y aparece a esa edad y tiene sus características que son el trabarse, las manifestaciones motoras, hay diferentes, ¿sí? Nosotros tenemos como diferentes escalas de las diferentes difluencias, porque no es lo mismo trabarse con un bloqueo y hasta toda una fuerza cuando hablamos y cerrar los ojos y hasta patear con el pie en el piso, golpear la mesa o hacer mucha fuerza corporal, que repetir sílabas 10 veces una sílaba o palabras. Es más fácil, más sencillo repetir sílabas o palabras que tener un bloqueo muy fuerte o una prolongación de un sonido y hacer mucha fuerza. Esto, cada niño se traba como puede, ¿sí? Y cada tartamudez tiene sus formas. A veces son más severas, a veces son menos severas. Y la severidad también tiene que ver con cómo se la tome los niños, ¿sí? Porque hay personas que se traban con repeticiones, pero sencillas, simples y pocas. Y para esa persona es un mundo y es muchísimo y le da mucha vergüenza según la personalidad, ¿sí? Y no quiere hablar o no se quiere exponer tanto. Y hay personas que se traban muchísimo en cuanto a lo motor, sí hacen mucha fuerza y viven su vida no como si nada, pero digamos, lo llevan muy bien. Ahora,
a medida que va avanzando en el adolescente, bueno, ni hablar con el tema de los pares, de la sociabilidad, todo lo que implica los cambios adolescentes a nivel cerebral, ¿sí? Esta impulsividad que tienen, o esto emocional, parece que los tocas con un dedo y ya explotaron para un lado, para el otro. Bueno, ahí explota también su tartamudez. Hay muchos que buscan ayuda a esta edad, cuando quizás en toda su vida no la necesitaron o no la pidieron. Y en la vida adulta lo mismo, digamos, cada vez se incrementa más algo que llamamos, que en los chiquitos está, pero menos, y después va aumentando a medida que pasan los años, depende del trabajo que tenga esa familia o esa persona, que son conductas de evitación y conductas de escape. ¿Sí? Ahora, o por eso le llaman así. Las conductas de evitación es no querer hablar en ciertos momentos. Cuidarse, tratar de no hablar, cambiar la palabra, buscar qué cosas no hacer para evitar. Pero desde la cosa más que a nosotros que tenemos fluidez nos parece como que no podría ser, o no. Hay papás que dicen, no, pensé que era así, o no le presté atención, desde no querer tocar un portero en una puerta para llegar a la casa de un familiar, hasta no pedir en el restaurante, y empiezan a buscar estrategias muy de disimular mucho, ¿no? Que son muy dolorosas, pero después cuando las pueden expresar se trabajan muy bien para que ellos puedan llegar a pedir lo que quieren. Por ejemplo, si yo me quiero comer los fideos o la milanesa y en realidad pedí fideos porque era más fácil, o lo mismo que mi hermana, ¿no? Esas conductas son las que se van generando a medida que pasa el tiempo. En general, en los niños, esas conductas se ven menos. Se van generando cada vez a más temprana edad ahora, pero antes se veían a partir de los 8 o 9, ahora a partir de antes. Pero creo que la gran diferencia entre los niños y los adultos es las vivencias que tuvieron durante el tiempo de vida, ¿sí? Desde cuánto lo escucharon, cuánto lo miraron, cuánto validaron lo que tenían para decir en vez de su tartamudez, las burlas que recibieron, digamos, todo lo que abarca el alrededor de la tartamudez, ¿sí? Yo te mencioné entonces las conductas de evitación, y las conductas de escape son estas que hablamos recién de el escape. Cuando quiero que me salga una palabra, no me está saliendo y golpeo algo, miro para otro lado, no miro a los ojos, digo otra cosa que no quería decir. Esas serían las diferencias, ¿sí? Pero lo más importante a tener en cuenta es que las personas que conviven con una persona con tartamudez, o no solo que conviven, sino que están muy cerca, ¿sí? El entorno más cercano, tienen que conocer el tema para tratar de que esa persona con tartamudez crezca lo más, así sea que se instale o no, porque a los 4 años no podemos saber si se instalará toda la vida o no, pero tenemos que trabajar para que conocer el tema, ¿sí? Cuanto más podemos conocerlo y le damos herramientas a ese niño, o a ese adulto o a ese adolescente, para que pueda hablar sobre su tartamudez, va a ser mucho más aliviador, ¿sí? Porque hace unos años se hablaba siempre de la conspiración del silencio. Era como que el tema en las familias era, no se habla, qué sé yo, lo vemos, sabemos que está, pero nadie habló de la tartamudez, por vergüenza, por miedo a lo que iba a pasar con ese chico, por miedo a si lo hablamos se puede instalar o le puede traer un trauma, o bueno, diferentes cosas. Nosotros sabemos que cuanto más, por supuesto que cada uno a su tiempo, y no obligamos a hablar a alguien del tema que todavía no puede procesarlo y no quiere, dice a mí no me pasa nada, yo estoy bien así, pero cuanto más se puede hablar del tema, progresivamente más aliviador es. Pero esto porque lo aprendimos de los adultos, un montón, que ellos nos pueden comentar que cuanto más mirados naturalmente son, cuanto menos se le presta atención a la forma de hablar, sino que se sigue el diálogo, ¿sí? Y cuando alguien le puede preguntar al otro, ¿por qué hablas así? Y tomarlo como natural, como poder, ay, qué bueno, me preguntó, le voy a contestar, digamos, es un tema, sacarse un gran peso de encima, ¿sí? Poder hablar del tema. De alguna manera, como incluirlos en la sociedad y ser parte de, ahí como que tienen más autoconfianza con ellos mismos y pueden ayudarlo mucho más a ser parte de y no estar preocupados por eso. Una preguntita, Yuli. Digamos que yo tengo un chiquitín ahora de 4 añitos, como el ejemplo que me pusiste, y soy mamá y estoy preocupada. Ese chiquitín que veo que está teniendo tartamudez, ¿eso pudiera seguir en el tiempo si no se aborda? Bien. ¿O puede ser una fase? No sé, digo yo. ¿Cómo sería eso? Bien. Tenemos varias cosas a tener en cuenta, ¿sí? Primero, yo creo que lo que más podría yo responderte a esa pregunta es que cuando se enciende la alarma, apareció algo que los papás dicen acá, hasta hace unas semanas no hablaba así.
Bueno, a eso hay que prestarle atención, ¿sí? Siempre. Prender así como las antenas y escuchar y ver y no estar obsesionado, pero sí ver qué pasa. ¿Por qué? Porque cuanto más temprano llegamos a abordar en un tratamiento a ese niño que empezó con esta tartamudez, más fácil va a ser poder revertirlo. Hay factores, ¿sí? Hay factores de riesgo, como se le llama ahora, que tampoco se le quiere llamar así, pero bueno, factores de riesgo a la persistencia, ¿no? ¿Qué son? Varios miembros de la familia que tienen tartamudez. No importa que ese chico los conozca o no, porque pueden ser de hasta 7 generaciones para atrás. La edad de comienzo, ¿sí? Antes de los 3 años es más fácil que revierta que después de los 3 años, por ejemplo. ¿Cuánto hace que se está trabando? El tiempo de persistencia, ¿sí? Más de un año no es lo mismo que unos meses, menos de un año. Digamos, son diferentes factores a tener en cuenta. Y el modelo comunicativo de la familia, ¿no? O sea, cuánto acelere tiene esa familia en la comunicación y todo que contribuye. Entonces, vos me preguntaste de persistencia. Alrededor del 5% de los niños pasan por un periodo de tartamudez. Un periodo de tartamudez que el niño se está trabando, ¿sí? Hay algo en la fluidez que no va porque no comenzó a hacer algo distinto, o sea, ya no son 2 o 3 repeticiones de palabra. Lo que está bueno diferenciar es, todos nos trabamos, todos nos trabamos no, eso es un mito también. Todos repetimos, ¿sí? Todos sílabas, palabras, las repetimos fácil, no hacemos fuerza. Pero, y los niños más, cuando escuchamos a los niños hablar, cuando, me fui, o tengo, ¿sí? Pero hasta 2, 3 repeticiones, sin nada de esfuerzo, forman parte del desarrollo de la fluidez. Se está desarrollando, ¿sí? O incluso nosotros, cuando hablamos muy rápido, me pasás, o hablamos con alguna repetición. Ahora, cuando hay esfuerzo o son más de 2 o 3 repeticiones, esfuerzo me refiero a esfuerzo físico, cualquier cosa que escuchemos que está cortando ese mensaje, ¿sí? Que está invalidando a poder seguir, aunque sean unos segundos. Y a veces es un esfuerzo casi imperceptible, como por ejemplo yo puedo decir, ayer me fui a la playa, ¿sí? Que parece una pausa. O por ahí si estoy dado vuelta o no estoy escuchando directo, no lo estoy mirando, parece como que está pensando lo que va a decir. Bueno, un simple, desde cerrar los ojos hasta un esfuerzo, una aspiración, algo ahí está cortando la fluidez y ahí estamos con un signo de alarma. ¿Sí? Y ahora, alrededor del 5% de los chicos, así a grandes rasgos, pasa por este periodo de tartamudez. Un 1% de esos chicos, 1% no, uno de esos chicos va a persistir. Y como no podemos saber el que va a persistir, la idea es intervenir tempranamente con todos, porque no sabemos quién va a resolver eso. ¿Qué puede pasar? Sí, viste que eso siempre te dice, pero a mi primo le pasaba y después se le pasó. Pero no, la idea es intervenir porque no estás creando ningún trauma, es puro juego, la terapéutica y mucho trabajo familiar, que aparte es aliviador, porque a la familia también los alivia escuchar. Primero, bueno, puede ser un shock, puede ser fuerte, puedes decir, bueno, pero mi hijo tiene tartamudez y ahora, ¿qué hacemos? Pero es un comienzo, ¿sí? Porque cuando uno sabe y empieza a tener estrategias de saber qué hacer cuando hablo, porque yo no sé si lo tengo que mirar, si no lo tengo que mirar, si me hago el disimulado, le cambio de tema, no sé qué hacer. Entonces, cuando ya empiezan a saber qué hacer, pero no porque sea una directiva, sino porque sabemos lo que viene más cómodo para ese niño y la comunicación, lo que puede ser más cómodo y lo que no, es más fácil, ¿sí? Y para los papás es, desde que empezamos es como que ya me alivié, ya bueno, después veo, si persiste, veo, pero por lo menos ya estoy en el camino, ¿no? Y no sé qué, me habían dicho que se iba a pasar, me habían dicho que era porque yo lo mimaba mucho, que era porque estaba llamando la atención, que eran tantas cosas que son mito, que cuando logran encontrar un camino es más aliviador para los papás. Cuando los papás empiezan a aliviar eso y a bajar esa preocupación o esa ansiedad, aunque a veces persiste, pero se baja un montón, los niños lo reciben eso, lo perciben un montón. Claro, entonces por lo que puedo entender, Juni, eso sería normal en un 5% de los niños como parte de su desarrollo, pero solamente el 1% es el que va a persistir en el tiempo. Entonces, como no sabemos cuál va a ser ese 1%, lo más adecuado, digamos, es que la familia vaya a un profesional para intervenir eso lo más rápido posible, ¿no? Exacto. Perfecto. Y este profesional, es importante aclararlo, tiene que estar especializado en tartamudez. No hay una sola verdad y un solo tratamiento, pero sí por lo menos especializado, ¿sí? Hay diferentes, ahora hay
de forma virtual, de forma presencial, hay diferentes formas de especializarse, porque cualquier fonoaudiólogo no puede abordar el tema y es importante saberlo, ¿sí? Qué bueno que mencionas eso, sí, no sabía. O sea, no es cualquier fonoaudiólogo, sino alguien especializado en tartamudeez. Exacto. Que mundialmente ahora somos muchos, así que, bueno, hasta virtualmente se pueden hacer tratamientos desde cualquier lugar del mundo, inclusive con niños pequeños, ¿sí? Buenísimo. Eso lo vamos a dar para la parte de las terapias y cuál sería, y eso mismo online, cómo sería. Entonces, vayamos, Yuri, a lo que serían, ¿por qué surge la tartamudez? ¿Cuáles serían esas causas? ¿Cuáles serían esos factores que influyen a que se dé eso desde niños? Bien. O en adultos también. La tartamudez tiene como bases diferenciales, o sea, es multicausal, ¿sí? No es por una sola causa. Hay un factor genético, hay genes bien definidos, ¿sí? Que están ahí como latentes, se les diría, esperando, y en algún momento se despiertan. Pueden despertarse, puede ser que no, ¿sí? Por eso, en general, entre los 2 y los 5, 1 año y medio y 5, es donde aparece, porque es la explosión máxima del lenguaje, de enriquecer el vocabulario, donde el cerebro más conoce cómo es el desarrollo del lenguaje, se desarrolla cada vez más y explota en esa etapa. Eso sería la predisposición, ¿sí? En una predisposición genética, nada estático en el cerebro, ¿sí? Pero sí funcional. Esto se vio en estudios en adultos porque en niños es invasivo con líquidos de contraste, pero en adultos sí se vio que funcionalmente las áreas cerebrales del hemisferio izquierdo, que son las del habla, funcionan diferentes, ¿sí? Funcionan o un poquitito antes, ¿sí? Se despiertan un poquitito antes ya con el solo hecho de pensar en hablar. Se aparecen milésimas de segundo antes, se activan, que en personas que tienen fluidez no se activan. En niños no se puede saber, pero se estima que es bastante similar. Entonces, porque los chicos saben lo que les pasa y sienten esa fuerza y empiezan a hacer estas conductas de las que hablamos. Y ese sería como la base, ¿sí? El factor predisponente. Y el factor desencadenante puede ser diferentes factores, ¿no? Pero a veces nada, que la familia no lo relaciona con nada realmente. Y otras veces es algo que por el entorno despertó ese gen que estaba ahí esperando y apareció. Que puede ser la entrada al jardín, el nacimiento de un hermanito, una mudanza, un viaje en avión, su primer viaje en avión, no sé, o algo feo como un fallecimiento. Y por eso muchas veces se lo relaciona como algo emocional. Lo emocional no es la base de la tartamudez, para nada. Todo lo emocional surge por convivir con la tartamudez, por trabarse, surgen cosas emocionales, porque somos emociones puras, pero no es la base, ¿sí? Esto de que tuvo un susto y entonces por eso se empezó a trabar, que es bastante un mito y tuve muchas familias que me lo dijeron. No, pero fue justo porque en realidad, no sé, nos asaltaron, no nos pasó tal cosa, se asustó mucho y a partir al otro día, bueno, no. Estaba esperando, podía haber sido cualquier otra cosa. Por eso tratar de sacar culpas es súper importante, ¿sí? Esto de que los papás dicen hice algo mal, o hay mamás que dicen, no sé, yo antes no trabajaba, empecé a trabajar muchas horas, lo dejo de ver bastante durante el día, y sabes que a partir de ahí se empezó a trabar. Bueno, fue un factor que desencadenó, podía haber sido cualquier otra cosa, ¿sí? Pero estaba esperando, no es la causa porque vos empezaste a trabajar, se empezó a trabar. Pero sí que hay un factor que está esperando ahí, un factor predisponente y un factor que desencadena. Por eso hablamos siempre de todo lo que uno puede hacer como familia para empezar a informarse, ¿sí? Y para empezar a modificar es importante, porque cuando un niño empieza a trabarse, enciende esta luz que yo digo, ¿no? Como algo tenemos que modificar, más allá de lo genético, de todo lo que hablamos, como familia tenemos que frenar algo, ¿sí? Nos está diciendo que tenemos que bajar un cambio, como decimos los argentinos, frenar un poco, ¿sí? En algo, en lo que cada uno pueda, porque cada uno lo va a hacer a su forma, pero son muchas cosas las que favorecen a que un niño empiece a hablar más cómodo. No quiere decir que todo lo que vamos a ir viendo y que podemos mencionar y todo, va a hacer que el niño se deje de trabar, pero sí va a lograr un ambiente lo más cómodo posible para seguir hablando. Para que hablar no sea un malestar, ¿no? No sea que sea un placer el poder hablar y no algo
difícil, ¿sí? De alguna manera que tenga calidad de vida, Exactamente. que pueda disfrutar. Exactamente, que pueda disfrutar. Yo siempre apunto a eso, a que los padres logren entender, porque hay padres que llegan, no sé, a los 5 años o 5 años y medio y dicen, ay, bueno, y yo ya perdí todo este tiempo y ya es tanto, ya está, ¿para qué voy a invertir tiempo, dinero, si ya va? No, porque aunque la tartamudez persista, es de todo, que el chico pueda tener sus herramientas para poder conocer lo que le pasa, que sepa qué le pasa corporalmente, físicamente, que los papás aprendan y que tengan empatía, ¿sí? Si venían haciendo ciertas cosas o ciertos comentarios, que lo empiecen a modificar para que ese niño se sienta cada vez más acompañado, ¿sí? Y que tenga, como vos dijiste, calidad de vida. Nosotros tratamos de concientizar a los papás para que puedan informar a la familia, no informar así como bajada de línea, ¿no? Como, tenés que hacer esto. Pero sí decir lo que es la tartamudez, entenderla, saber que él tiene que recibir ninguna burla, porque incluso reciben de adultos, supongo que no con mala intención, pero como dale, arrancá, bueno, dale, sí, ¿qué te pasa que hablas así? ¿O qué? Comentarios que pueda hacer un tío, quien sea, y la idea es, porque eso son microagresiones que van recibiendo, parecen chiquititas, pero cada vez son mayores y son como microagresiones que cada vez van haciendo que los niños empiecen a generar esas conductas que hablamos antes, de no querer, ahora ya con mi tío no hablo tanto, o acá no me cuido más, ya no lo hago tanto. Y la idea es que la familia entienda que cuanto más se informan a todos en la familia, el colegio, el club, el lugar de arte, donde se muevan los niños, es mucho más fácil, ¿sí? Y los modelos de habla son los papás. Pero si ese niño pasa muchas horas por día con su tía, con su abuela, con su niñera, con quien sea, también tiene que estar súper informado, ¿sí? Claro. Porque los cambios en la familia los tienen que hacer todos o tratar de que los mayores cambios lo puedan hacer la mayor cantidad de personas dentro de la familia. Sí, como todo el sistema que va a influir en ese niño que esté educado en el tema, ya sea también, me imagino, en la escuela también, la maestra, hablar con la maestra, y como darle todas esas herramientas que pueda tener el niño para que pueda tener calidad de vida y que no haya malos comentarios en la familia, que creo que es un tema cultural, ¿no? Sí. En los países de uno a veces culturalmente se hace chistes que influye, como tú dices, en las conductas que después el chico no quiere hablar. Uh-huh. Entonces, qué bueno que comentes eso, que le quitas un poco de peso a la familia también el saber de que no es porque empecé a trabajar, o siempre hay un tema genético ahí que, como mencionabas, es como hasta de 7 generaciones. Me parece algo increíble. Sí, es un gran estudio eso, sí. Y ya habías hablado un poquitico sobre los mitos. Si quieres como resumir esa parte de los mitos, ¿cuáles son esos mitos que te gustaría que las familias sepan y la sociedad en general para que podamos ayudar a las personas con tartamudez? Bien, sí, se crean muchos mitos. Primero, el pensar que quizás una persona que tiene tartamudez no tiene la misma capacidad intelectual que otra persona, ¿sí? Y muchas veces eso surge, no sé, de películas o de personajes que no está bueno. Por suerte, últimamente las últimas películas siempre lo tomaron desde otra forma, de otro lugar. Pero ese es uno de los grandes mitos. Una persona que tiene tartamudez tiene la misma capacidad que otros, inclusive, esto lo hemos hablado mucho con colegas, son tan observadores porque a veces mantienen más el silencio cuando son más grandes, que tienen más percepciones, desarrollan más otras cosas, ¿sí? Tienen la misma capacidad que cualquier otra persona en cuanto a inteligencia. Otro de los mitos es este inicio, ¿no? Como, no, es mal porque se asustó, o fue justo cuando nació el hermanito, o fue justo cuando nos mudamos o viajamos o lo que sea, y la idea es entender que eso lo desencadenó. Emocionalmente no hay nada que dispare a comenzar a trabar. Otro de los mitos es que es muy nervioso o muy ansiosa o ansioso. Tampoco, una de las peores cosas, que después si querés lo mencionamos, todas las cosas en los adultos y los chicos, ¿no? Una de las peores creo que es decirle, quédate tranquilo, habla y quédate tranquilo. Quédate tranquilo, ¿no? Porque no está intranquilo, no está nervioso, ¿sí? Solamente que se está trabando, no está saliendo lo que quiere decir, pero no porque esté nervioso, ¿sí? Entonces, hay un tema de ansiedad, ¿sí? Pero viene por convivir con su propia tartamudez, ¿sí? Al convivir con la tartamudez se genera ansiedad, pero no es la base, ¿sí? Entonces los nervios y la ansiedad tampoco causan la tartamudez.
Creo que esos son los mayores mitos que podemos hablar, Sí. y que necesita respirar quizás, o que necesita, ¿no? Si respira bien, quizás se traba menos, o si, ¿no? O si canta, o si hace música, quizás se deja de trabar. Por supuesto que beneficia en otros ámbitos, ¿sí? Pero, ¿y por qué menciono esto también? Porque tiene características tan particulares la tartamudez, así como es variable, que es súper importante entenderlo, que es muy variable. La tartamudez es comunicacional, ¿sí? Tiene que haber un otro, casi siempre, no siempre. A ver, hay personas que se traban hablando solas, pero son las menos. En general, una persona que tiene tartamudez necesita un interlocutor, el otro que esté escuchando, ¿no? Entonces, cuando están solos, encerrados en el baño, se miran al espejo, empiezan a hablar, o jugando con muñecos los niños, o jugando con una mascota que no va a hacerle ninguna exigencia en cuanto al habla o a mirarlo raro, ¿sí? O con un bebito muy pequeño que no le va a devolver con palabras, sino con llanto o risas o lo que sea, no aparece tartamudez, no aparece tensión. Entonces es muy importante ver eso, escuchar eso y darse cuenta de eso, porque ahí podemos entender tantas cosas, los cambios que podemos hacer como adultos para poder acompañarlo mejor, ¿sí? Yo sé que si puedo hablar más lento, no es que no le voy a pedir que hable más lento a un niño que tiene tartamudez. Voy a intentar yo hablar más lento, aprender, ¿no? Esto es un aprendizaje, ¿no? Tampoco me lo puedo plantear así, desde ahora voy a hablar más lento porque no me va a salir. Es un aprendizaje para darle más espacio, ¿sí? Respetar más los tiempos, la espera, los silencios y bajar la velocidad de habla es muy importante. Creo que ahí estamos con lo que con lo preguntado. Si querés, pues, sí, decime. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo había escuchado ese mito igual de lo emocional, de que algún trauma quizás que tuvo esa persona le desató, inclusive en la adultez, la tartamudez, predisposiciones y cosas que se hace uno en la cabeza de pensar igual que porque tiene tartamudez tiene problemas intelectuales o quizás no sea tan inteligente como las demás personas. Me parece buenísimo, buenísimo que hayas como desmontado todos estos mitos porque así estamos, digamos que apoyando más a las personas con tartamudez y no mirándolo de una mirada más empática, ¿no? Y menos de estar juzgando o tener ciertos criterios que no son la realidad. ¿Cómo sería ese abordaje? ¿Cuáles serían esas terapias? ¿Cómo tú abordarías eso? Y quizás algunas herramientas técnicas que pueden hacer los papás también. Bien. Bueno, hablando de niños pequeños o no tan pequeños, niños, creo que es fundamental que los papás, creo no, estoy segura que es fundamental que los papás conozcan el tema y se alivian mucho, como ya lo mencionamos, cuando empiezan a conocerlo, empiezan a saber, ¿sí? De qué se trata. Poco a poco, la idea no es invadirlos de información al principio, pero sí poco a poco que vayan entendiendo. Primero creo que lo fundamental, aunque el niño sea muy pequeño, es no subestimarlo. Por ejemplo, no sabe lo que le pasa, bueno, no sé, no lo mencionamos, no hablamos del tema porque no entiende. No. Yo tuve niños de 2 años que me decían, tengo algo acá, o me molesta, o quizás acá, me molesta. Saben que algo pasa. Quizás un niño que repite más que tener tensiones, que tiene más repeticiones, no lo siente tanto físicamente, pero sí sabe que si yo quiero decir, no sé, mesa, y me está saliendo mesa, sí, siente que algo, y me quedo sin aire, algo está pasando, ¿sí? Entonces es fundamental entender que ellos, no subestimarlos y entender que ellos algo saben que les pasa. Entonces, hablar del tema es fundamental, aprender a hablar del tema. Hay papás que tienen mucho miedo y dicen, no sé cómo hacerlo o no sé por dónde empezar. Está bien, es válido y hay que aprenderlo, aprender a cómo hablar del tema, ¿sí? En los niños pequeños lo más importante es indagar primero con la familia todo lo que podemos saber de antecedentes, ¿sí? Familiares, cómo empezó esta tartamudez, cuándo empezó, bueno, todo lo que podemos indagar y después que ellos vayan conociendo, ¿sí? No importa si el niño es más pequeño o más grande, qué cosas pueden, primero que entiendan que es comunicacional, la tartamudez es comunicacional y al entender eso, vos podés entender, bueno, no va a ser un tratamiento de llevar un cuadernito, practicar cosas, escribir y volver a casa. No, va a ser un tratamiento de trabajo familiar, ¿sí? Hay diferentes tratamientos ahora en forma mundial, que no los vamos a nombrar, pero son varios diferentes y que en cada país tiene su forma, algunos son más
por tiempo, más sincronizado con muchos números o más estructurado, y otros son más desestructurados, pero todos van por el mismo camino o aproximado, ¿sí? Que son poder llegar a que el niño conozca lo que le pasa primero, su familia y el niño, ¿sí? Conozca lo que le pasa y a partir de ahí entender que si nos enfocamos en la fluidez, ¿no? En cuanto más empuja una palabra, los chicos cuando se empiezan a trabar y los grandes, neurofisiológicamente lo que le pide el cuerpo es sigo empujando para que salga. Entonces la idea es que aprendan a que cuanto más empujan, más difícil es. Mira, te estás quedando sin aire, hace mucha fuerza, vamos a intentar otras cosas, más suave, más lento. Sí, hay diferentes técnicas, pero sin decirle, vamos a hablar más lento o vamos a hablar más suave. La idea es en determinadas prácticas, ¿sí? Pero ahí es cuando nos enfocamos en lo motor. La tartamudez tiene una parte motora, una parte social, ¿sí? Una parte lingüística, una parte cognitiva, que es lo que... A ver, para diferenciarlas bien, lo motor es lo que vemos, ¿sí? Las trabas que podemos ver. Es una partecita, es la punta del iceberg. Después tenemos todo debajo del agua, todo lo que lleva a la tartamudez, que cada vez se va acrecentando más a medida que va pasando el tiempo. Lo social sería que a veces reducen un poco, ¿no? Su grupo o dejan de ir a comprar o dejan de levantar la mano en el colegio o lo que sea. Entonces ahí es lo social que se va reduciendo, se va viendo afectado. Lo lingüístico, que es cambiar vocabulario. No me salió esta palabra y la cambio por otra, entonces reducen vocabulario también. Y es lo que hay que seguir trabajando para que, mira, es mejor que vos digas lo que querés decir aunque tardes más, ¿sí? Tardaste más, tratar de trabajar a que no le importe la cara que le pone el otro. Vuelvo a lo mismo porque es comunicacional, ¿sí? Y entonces entender que ellos pueden entender que tienen que pedir lo que quieren o decir lo que quieren en el momento que quieren, ¿sí? No siempre, bueno, trabajando los turnos y todo, pero que ellos entiendan que pueden hablar cuando quieren. Hacerles oír su voz, ¿no? Que entiendan que su voz es importante. Y después tenemos el factor cognitivo sería, que es el factor emocional. El factor cognitivo es todo lo que piensan con respecto a la tartamudez. Yo pienso que voy a ir a un lado y me voy a trabar. Pienso que ahora no, esto mejor no lo voy a decir porque me voy a trabar. Todo eso es lo que hay que trabajar. No se trabaja solo la fluidez o solo técnicas para hablar fluido. Es más, a veces pasan muchas sesiones de trabajo donde no se trabaja ninguna técnica, se trabaja todo lo otro. Y lo emocional es lo que surge por convivir con la tartamudez, ¿no? Imagínate un niño pequeño que su compañerito de jardín no lo esperó y se fue. Se quedó con el cuá, cuá, y el otro nene, bueno, se fue porque ya, no sé, pensó que no estaba hablando más o no tuvo la paciencia. Eso va generando ansiedad en los niños. Lo quiero sacar más rápido ahora porque se fue el otro, entonces lo quiero decir más rápido. Esto es complejo de abordar, pero la idea es ir abordándolo de a poco para trabajar también con sus pares, que sus pares entiendan que necesita más tiempo. A veces va a tener ese tiempo y a veces no, porque en la sociedad es así, pero que ellos entiendan que lo tienen que pedir. Después, si el otro no se lo dio, ¿me esperás? Porque yo sé lo que quiero decir, pero espérame que lo voy a decir. Bueno, si después el otro esperó o no, será cuestión de la otra persona. Algo que hay que entender es que la tartamudez, al ser comunicacional, que es algo que no mencioné hasta ahora, es que genera algo en el otro, sea una persona que viste por primera vez o tu familia. Sobre todo la familia, ¿no? Que dicen, bueno, no lo puedo escuchar trabarse tanto, no lo puedo. O el kiosquero. Genera algo en el otro, la tartamudez. Y al generar esta incomodidad en el otro, en la otra persona, es como se reacciona diferente. Se reacciona mal, quizás. Bueno, dale, arrancá. O ¿qué te pasa que hablas así? Porque lo pone incómodo al que está escuchando. Al que está hablando quizás está pensando lo que está pidiendo, ni pensó en sus trabas. Y esto de estas que uno las hace sin saber que son agresiones, pero se va generando que cada vez sea más complejo, ¿sí? Entonces, entender que si yo estoy incómodo, se genera ruido en la comunicación. Entonces, la idea es aprender de la tartamudez, el entorno más cercano para que ese ruido no esté tan. Entonces, apuntamos a tratar de no hacer ningún comentario cuando el niño habla, nada, de ningún tipo, como comentarios con respecto a cómo habla, ¿no? Respira un poquito, decirlo de nuevo. La que menos soportan los adultos son esta de no te pongas nervioso o pensá y después habla. Hay chicos que me dicen, ¿qué tengo que pensar si yo ya sé lo que quiero decir? Solo que no me está saliendo, ¿sí? Es porque uno tiende a decir, pero si él por ahí organiza sus ideas, si lo puede decir más lento, lo puede... No, porque la tartamudez es completamente involuntaria, ¿sí? Obviamente que si yo hablo más lento tengo más control, pero eso el niño lo va a ir aprendiendo en el tratamiento, si quiere, si lo acepta.
Hay todo un tema ahí también. Pero no porque el adulto le diga habla más lento. Eso es otra vez, es un ruido en la comunicación. Si yo te estoy contando lo bien que me fue en el cumpleaños y vos me decís, habla más, a ver, decímelo más lento. No te quiero contar más nada, me fui, ¿sí? Hay niñas que se enojan o que se frustran, otro sigue hablando, pero no está bueno hacer ningún comentario, ni respirar y después hablar, ni no te pongas nervioso, ni adivinarle lo que va a decir, aunque uno más o menos sepa para dónde va, ¿sí? Y lo queremos aliviar porque no soportamos esas trabas o ese silencio de, pero se quedó ahí con la aspiración, entonces yo ya sé que me quiere decir que quiere las galletitas y se lo digo, o se las saco y se las doy. Bueno, sí, toma. No, puedo buscar otras, no digo no hacer nada, buscar otras herramientas, agacharse a su altura, mirarlo lo más naturalmente posible. Esto es una práctica, ¿sí? Porque nosotros siempre hablamos de sostener la mirada, pero si esa mirada se sostiene como para ver si la palabra va a salir, no está bueno. La mirada tiene que ser como si estuviera hablando cuando hay fluidez. ¿Sí? Claro. La idea es esto, todo lo que podamos, como nos incomoda tanto la tartamudez muchas veces a la sociedad en general, todo lo que hagamos va a ser todo lo contrario. Digamos, hay que esperarlo, darle su tiempo, decirle, en lugar de decirle esperá, o decirlo de nuevo, o no te trabes, o decirlo más lento, le puedo decir, tengo tiempo, te espero, pero realmente esperar. No que sea, te espero. O tampoco está mal si está muy acelerado y muy ansioso por querer contar cómo le fue en el colegio, en el cumpleaños, o contando algo malo, o contando algo feo que le pasó y todo. Como le queremos prestar atención, pero está muy excitado, no está mal decirle, mirá, te preparo la merienda, o venís al sillón y me lo contás en el sillón, o vení, nos tiramos acá y me lo contás. Sacarlo de ese momento no está mal. Así te escucho, porque yo te quiero escuchar. ¿Sí? Lo que a ellos les tiene que quedar en claro es que nosotros lo queremos escuchar. No queremos que hable perfecto, queremos escucharlo, ¿sí? Y el chico, tanto de cualquier edad, cuando viene a tratamiento y uno hace la primera pregunta, una de las primeras preguntas es ¿por qué te parece que estás acá? Y en general es porque hablo mal, porque me tenés que enseñar a hablar, porque no sé hablar. Y entonces yo siempre les transmito esto, mira, yo te estoy escuchando, me estás hablando, no estás hablando mal porque te estoy entendiendo. Hablar mal quiere decir que decís muchos insultos, muchas malas palabras, ¿no? Uno trata de sacarlo por ese lado, que ellos entiendan que hablar bien no es tener fluidez y hablar mal es tener tartamudez, este cambio que hay que hacer, ¿no? Y esto lo reciben muchas veces de los adultos. A veces sin hablar, con una simple cara, hay papás que te dicen, bueno, pero no lo puedo manejar. Bueno, está bien que no lo puedas manejar por ahora. En el tratamiento lo vas a ir aprendiendo. Que, por ejemplo, el niño viene y habla con fluidez y ellos siguen con su vida. En cuanto se empezó a trabar, hacen esto los papás. Entonces ahí ya el chico dice, ¿qué estoy diciendo? Que, ¿no? Como se cortó la comunicación porque me empecé a trabar y me miraron raro o disimularon. Hay papá que dice, yo miro para otro lado porque no sé qué hacer. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿sí? Porque ese ruido que se genera necesita ser solventado, necesita encontrar un camino para que mantener la misma cara o la misma forma o hay papás que me dicen, yo trato de mantener la cara, pero por dentro me estoy destruyendo. Quiero llorar, no puedo, que se traba mucho y no sé qué hacer. Eso después se va trabajando, ¿sí? Pero lo principal es que los papás sean su sostén. Imagínate que la mirada es el primer contacto que tiene el niño con el mundo, desde que toma el pecho con su mamá. Necesitamos mirarlo, ¿sí? Que si se cortó la palabra, bueno, que esté la mirada. De una forma que hay que aprenderla, ¿no? Que sea una mirada acompañante y no una mirada de a ver cuándo te sale esa palabra. Que sea una mirada de te acompaño, estoy acá, no te está saliendo, me agacho a tu altura, te estoy esperando, ¿sí? Por más que esa palabra cueste. Después, en la terapéutica y todo, trataremos de que esa palabra salga más fácil. Y siempre aclarándole a los niños que no queremos arreglar nada. Solucionar, ¿sí? No está mal las trabas o no está mal trabarse, es para que aprendan a trabarse un poco más fácil. Es por vos para trabarte más fácil, no ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por nadie. Es para que, incluso en chiquititos, se lo hacemos ver así, que entiendan que hacer tanta fuerza en aire, mira, que lo vivencien y que después entiendan que es suavizar, lentificar y otras técnicas es más fácil. Va a salir la palabra más fácil, ¿sí? Pero por eso digo, en el tratamiento están las técnicas y después está todo lo otro, que es muchísimo, es un 70% diría yo del tratamiento. Todo se aborda con la familia y emocionalmente con el niño, muchas herramientas que podemos ir teniendo y por eso el tratamiento suele durar su tiempo, ¿no?
pero llevar su tiempo. Estoy maravillada. He aprendido un mundo porque, wow, dijiste una frase ahí de lo más bonito que creo que se lo voy a poner en la portada que es: no queremos que hablen perfecto, queremos escuchar. Eso me parece bien bonito porque yo pensaba que como un abordaje sería como ellos tienen que cambiar, ellos tienen que... La terapia consiste de que tengan fluidez o de que hablen perfecto, ¿no? Entre comillas. Pero ahora me doy cuenta que es más bien, como dice, como un 70% trabajar esa parte social con ellos, lingüística, cognitiva, emocional, y más que nada, no solamente ellos, sino que trabajar nosotros como sociedad, los padres, pero nosotros también como sociedad, a darles como ese sistema de que se sientan seguros, que no se sientan juzgados, que no se sientan como que, oye, hay algo más contigo, tienes que hablar bien, no, sino como incluirlo, decirle no pasa nada, te escucho. Eso me parece bien, bien, bien bonito, porque no es solamente, oye, tienes que tú trabajar como niñito, como adulto, sino estoy aquí para ti, ¿qué puedo hacer para ti? Mirarte a los ojos, esperar. Eso es algo más bien de educarnos nosotros mismos. Sí. Para poderlos ayudar. Y me imagino, Yuli, que también, que ya sería otra área de competencia, pero me imagino que para trabajar el área de autoestima en ellos también debe ser otro tipo de abordaje con ellos, porque el rechazo que puede haber en la sociedad o el bullying, quizás de pronto sin querer tu mamá o tu papá no tienen paciencia contigo, todo eso te debe dañar el autoestima y es bueno abordar esa parte también desde, sabes que la parte de la adolescencia es como cuando entran a high school o en la secundaria, o sería también bueno escuchar esa parte de autoestima con un psicólogo. También lo abordan en lo que has escuchado con tus pacientes, también abordan esa parte psicológica. Nosotros planteamos, por ejemplo, yo te voy a ir por edades, ¿no? En los chicos, en los niños pequeños, bien pequeños, yo creo que voy viendo, ¿no? Cómo viene la familia, cómo es esa comunicación en la familia, todo. Si el niño no tiene problemas socialmente, es un niño que habla, no se retrajo, no empezó. Si se retrajo, vamos viendo. Si perdió vocabulario porque no quiere hablar y empieza a señalar, hay niños que empiezan a señalar y no quieren hablar, eso después se va trabajando y se suelta realmente. Si vemos que pasa bastante tiempo y no suelta, derivamos a psicología, ¿sí? Pero muchas veces derivo a psicología a los papás cuando veo que para los papás es un desborde realmente. Yo me preocupa muchísimo, tengo mucha ansiedad por el futuro, por qué va a pasar hasta si tienen 2 años pensando en la facultad, que cuando tenga trabajo, su primer trabajo se va a trabar. Si vemos que eso es muy complejo, yo derivo a psicología, si no, no hace falta. Y en los más grandes, en los 8, 9 o inclusive en los adolescentes, como dijiste vos, lo mismo, depende de lo que veamos, ¿sí? Si el niño de lo social está bien, más allá de que a veces sí, no quiere levantar la mano, cambia la palabra, esas cosas van a estar y se trabajan, pero mientras esté socialmente y no quiera no ir al colegio o no tenga amigos o no tenga... Va, en la adolescencia, realmente si necesita su espacio para hablar con un psicólogo, por supuesto que lo tenemos en cuenta. Y ni hablar de, yo creo que lo que son las burlas o el bullying se previene muchísimo, se previene y después puede pasar igual, pero digamos, trabajamos para prevenirlo cuando los niños tienen las herramientas para poder decir, no, pará, no es lo mismo igual burlas que bullying, bueno, pero yo hablo así, o esperame, o no te rías porque es mi forma de hablar, o cuando ellos pueden, o inclusive que puedan dar una mini charla en su aula, es más fácil, está bueno, porque ya los otros chicos dicen, bueno, lo entienden, ¿sí? Y por eso digo, trabajar desde chiquititos para que esa autoestima esté pueda. Pero bueno, la derivación a psicología es si se nos prende una lamparita de que algo no va, ¿sí? De que dejó en más grandes, adolescentes, iba a comprar a la casa de los amigos, iba a esto, y empezó a dejar de hacerlo, se empieza a cerrar en el cuarto, no quiere. Bueno, ahí sí tratamos de ver qué pasa. Si no, muchas veces no es necesario, y bueno, a veces sí, a veces no, el equipo es necesario o no, pero bueno, es importante también que el psicólogo sepa del tema, ¿no? Que no lo aborde para otro lado. Tener algún encuentro y poder decirles nuestra mirada, ¿no? Para hablar el mismo idioma. Y algo que no mencionamos, que es muy importante dentro de los cambios que la familia puede hacer, son ver la forma, esto también se aprende en el tratamiento, pero por lo menos para que los papás sepan, porque los vemos con chicos que tienen tartamudez y que no tienen tartamudez. La idea es no comunicarnos como papás con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste?
¿Qué comiste? No, la idea es comunicarse. Sí, pues uno puede ser abierta. ¿Cómo te fue en el colegio? Listo. Va a ser una pregunta abierta, va a decir bien, sí. ¿Qué va a decir? No mucho más que bien, mal, listo. Pero más comentarios, aprender a comunicarse con comentarios, ¿sí? Y tratamos de que esto los papás lo entiendan para cualquier niño de su familia. Pero hablando de niños con tartamudez, el comentario invita a responder. La pregunta es como que obliga a contestar, aunque sea por sí, por no. El comentario abre el juego y si quiere el niño hablará y si no quiere no. Si sale del colegio y yo empiezo, ¿y cómo te fue? ¿Y tenés tarea? ¿Y qué más hiciste? ¿Y con quién estuviste? O lo vemos triste y decimos, ¿qué pasó? ¿Con quién te peleaste? ¿Pero qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? Y yo puedo ir más por el lado, sin dejar de hablar, pero puedo ir más por el lado o esperar a llegar acá, tomarme más tiempo, o aunque quiera saber todo lo que pasó, y después preguntarle si lo vimos triste, lo vimos enojado, lo vimos muy contento, o buscarle la vuelta a través de un comentario. No sé, seguro que te peleaste con tu amigo, y por ahí te mira y te dice, no, sí, no, ¿sabes qué pasó? Cuenta por otro lado, pero ya le damos más espacio, ¿sí? Y no es la pregunta-respuesta, que es una cuestión de demandas y capacidades. Si hay mucha demanda del medio, las capacidades para hablar más fácil o más fluido van a bajar, ¿sí? Eso es importante y no lo habíamos mencionado. Está buenísimo todo lo que has compartido. Gracias. Y si quieres hablar sobre, en todos estos 20 años, algún caso en específico que te haya quedado como así marcada. Ya sabes que siempre se nos queda marcado algo, un casito. Y un caso que ha sido complejo, quizás de pronto, aunque yo me imagino que casi siempre esa parte compleja no es tanto el niño, sino como el trabajar con los padres, ¿no? Que puedan entender como toda esta mirada, que puedan sentarse, analizar. Sí. Pero bueno, dime tú, ¿cuál ha sido el caso que te ha marcado? No, yo creo que uno o dos casos, así que recuerdo ahora, de niños muy, muy pequeños es lo que más te queda en esto de decir, bueno, a ver, parecía como que no entendía este niño que yo te digo, que me decía tengo algo acá, o siento algo acá, una vez que empezamos a hablar del tema. Y los papás muchas veces de los niños pequeños no pueden entender, como que no puede ser, no, o que sienta que le pasa algo, ¿no? Porque como que no puede ser. Y también que los padres puedan entender, desde poder tener padres quizás divorciados o que no viven juntos o que están juntos pero piensan diferente. Tenés papás en el consultorio que llegan, eso creo que son los más difíciles. Así, y está en toda la sesión, que estás con la charla de ellos, así vos decís, ¿está entrando algo de lo que estoy diciendo? No sabes hasta dónde llegás o no, porque está en toda la sesión así. Y después quizás esos son los que más ablandan en un tiempo, ¿no? Como, bueno, entendí, o no estoy para que me juzgues o para que me digas, sino para ayudar a mi hijo, ¿sí? Creo que eso es lo más importante y hablando de uno más difícil es quizás un niño que tuve hace varios años ya, que llegó a los 5 años y medio, con una disfluencia, con una tartamudez muy, en cuanto a lo motor, él hablaba igual, así que por eso aclaro, en cuanto a lo motor, muy fuerte, ¿sí? Desde golpear el pie en el piso, hacer fuerza con los ojitos, y 5 años y medio, donde teníamos bien marcado, viste que decís a los 6 ya, hace 3 años que se está trabando, y bueno, y revirtió, viste, cuando hicimos un buen trabajo y bueno, a veces son varios factores, entonces esos son los casos que te quedan grabados, porque si llegó con 5 años y medio y lo más probable, yo le decía a la mamá, mira, lo más probable es que la tartamudez persista, hace años que se viene trabando mucho, tiene mucho esfuerzo, y bueno, con un trabajo de 1 año, 2 años, logramos que se revierta, pero digamos, puede haber sido este periodo de que se iba a revertir igual, o que conoció tantas herramientas que logró, y su mamá también, que venía con mucha preocupación, logró bajar y ese niño logró la fluidez, ¿sí? Creo que fue importante. Y de personas más grandes, quizás un chico que venía de otra ciudad, de otra provincia de Argentina, había ido a estudiar a donde yo vivía, y él me decía, yo nunca necesité, a mí si alguien me burlaba, le decía, no, en el secundario, en el primario, no, que yo hablo así, que no te importe, ¿eh? Y en los primeros exámenes de la facultad, dijo, bueno, ahora, los primeros orales, dijo, ahora ya es el momento de pedir ayuda, y logró hacer muchísimo, y se recibió, y bueno, lo más bien, pero son pequeños casos o grandes casos que te van quedando como el recuerdo, ¿no? de tanto por difíciles con la familia, o de decir, bueno, estos papás no están recibiendo todo lo que yo estoy diciendo, parece como que no lo reciben,
Y después algunos no lo reciben realmente y otros logran modificar su mirada y cambiar, ¿sí? Pero bueno, a veces tiene mucho que ver si esos papás, uno de esos papás, tiene tartamudez. Ahí hay todo un tema también, ¿sí? Si es uno de esos papás tiene tartamudez y nunca lo blanqueó y nunca lo dijo porque parecía como una persona nerviosa o que, no sé, como que hablaba raro, nunca me di cuenta, o incluso su pareja, ¿no? O sí, o dicen, bueno, sí, cuando él a veces se pone nervioso se traba, pero hay mucho dolor ahí en el tema y nunca se habló. Cuando ese papá puede hablar con el niño, ¿sí? Para un papá que se traba, escuchar a su hijo trabarse es muy duro, que se empieza a trabar, pero después cuando ese logra ese vínculo y decir, bueno, nosotros hablamos igual. Nosotros hablamos así, mamá y papá, no sé, ponele mamá y la nena, o papá y el nene, o cruzados, o lo que sea. Nosotros dentro de la familia hablamos igual, mira, los dos nos trabamos, ¿sabes? Y logran ese vínculo, esa identificación y ese alivio para el papá de poder hablar del tema cuando nunca en su vida lo había hablado. Eso también es importante de entender y sacar culpas, ¿no? Trabajar mucho para sacarle la culpa. Algo bien bonito, como bien terapéutico para todos al final. Parece como sanar, ¿no? Esas heridas quizás de pronto de niñez que no pudieron trabajar o que no tuvieron las herramientas. El tiempo, la ciencia va cambiando, la información. Hoy hay más acceso a eso que antes. Y como tú dices que antes era como un tema tabú, que no se hablaba, los padres hablaban mucho de eso, no le daban importancia, trataban de ignorar pensando que así se iba a ir. Sí. Entonces, al tener a su pequeñita también que está pasando por los desafíos, quizás de pronto no saben como qué hacer, ¿no? Entonces, el abordaje terapéutico con el niño es para el niño, pero también como sanador para el papá. O sea, me parece bien bonito. Totalmente. Y para el que no se traba también, porque muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Aprendí a disfrutar más, no sé, ahora antes corría todo el día y ahora sigo corriendo, porque bueno, a veces no se puede frenar ciertas cosas, pero me tomo más mi tiempo. O me di cuenta que llego a casa y en vez de seguir con el celular o hacer cosas o seguir con mi mente en el trabajo, en la oficina, digo, bueno, cerré la puerta de casa y estoy con los chicos. O me dedico a disfrutar esto que antes no lo hacía. Me pongo a cocinar algo, aunque sean las 7 de la tarde y esté cansado o cansada, pero me pongo a cocinar esto con mi hijo porque quiere las tortas o el postre de hoy, ¿no? Y ese momento sirve mucho de práctica, porque eso después se trabaja un montón. Mirá, tenés todo ese rato para no preguntar, esperarlo, esperar a que se haga la comida, que es todo un proceso. El proceso de esperar es súper importante. Entonces es bueno para todos, como vos decís, es una terapia familiar, diría, ¿sí? Para los hermanos también incluso, porque a veces, muchas veces, trabajamos con los hermanos más chicos o más grandes o mellizos, para que ellos entiendan también que no hablen por su hermano, que se tomen su tiempo, que sepan que mamá y papá también está para ellos, aunque se dedique mucho al niño que tiene tartamudez quizás, que a veces pasa, que todos nos tenemos que escuchar, no solo el que tiene tartamudez es el que tiene que hablar todo el tiempo y todo hay que escucharlo a él y todos hay que frenar el mundo por él, sino que los hermanos también. O sea, tantas cosas que se trabajan que para las familias es un gran proceso, que después lo agradeces, pasan los años y te dicen, ¿sabes que todavía me acuerdo? Nosotros trabajamos mucho, ahora ya no tanto, pero en un principio hace años con el logo de la Asociación Argentina de Tartamudez, que es la tortuga, y siempre este modelo de cuanto más lento va a salir más fácil lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, no solo hablar. Y los papás te decían, ¿sabes qué? No sé, en el trabajo me estoy tomando las cosas más tranquilo, o hablo más tranquilo, o me dicen que me entienden más, porque antes yo hablaba el celular y hablaba rápido. Aprendí a hablar más lento y no hablo solo más lento con él, hablo en la vida en general más lento. Pero bueno, es un trabajo de escucha. Nosotros hacemos escucha de video, de televisión, de personas que se traben o personas que no. Escuchar qué podemos tolerar y qué no, ¿sí? ¿Qué te molesta de esa persona que se traba o qué escuchas ahí? O qué escuchas de alguien que hable muy lento. ¿Te molesta alguien que hable muy lento y no cierra una idea o tarde? Bueno, trabajar todo esto, ¿sí? Es fundamental. Tenemos que educarnos más. Ser más empático y como dices, ayuda al chico, pero también en tu vida como tal, tu vida diaria, de tu trabajo, todo, te cambia, te tomas el tiempo a parar. ¿Qué le dirías a una mamá que está viendo estas banderas rojas con su niño, ve que se traba, que está persistiendo en el tiempo, que está preocupada, que no sabe qué hacer? Bueno, lo más importante, creo que no busque por internet
cosas como primer tip, porque puede aparecer de todo. Hay cosas muy interesantes y asociaciones que después las vamos mencionando en el periodo donde nos empezamos a conocer, pero que no busquen indiscriminadamente porque se van a encontrar con cualquier cosa que les va a dar más ansiedad o más preocupación, y que busque intervención cuanto antes, ¿sí? Porque cuando nos podemos ocupar en vez de preocupar, ya logramos un alivio, ¿sí? Como adultos. Y que confíe en ella, en ella o en él. Cuando los papás sienten que algo está pasando, no lo podemos dejar pasar, y trabajamos mucho con los pediatras para que saquen la palabra espere un tiempo, espere 3 meses, espere 6 meses o espere la entrada a la primaria, ni hablar, y vemos. No vemos nada, lo vemos ahora, ¿sí? Es fundamental dejar de decir esperar, porque esto, no solo por el niño, pero esto genera mucho en los papás, entonces tenemos que intervenir antes, en cuanto empiezan las primeras apariciones de estas tartamudez que aparece, lo antes posible. Y la idea es la consulta, para que no vayan de profesional en profesional, que uno no sabe a dónde voy, al neurólogo, al psicopedagogo, al psicólogo, dónde voy. Tiene que ser un fonoaudiólogo o un terapeuta del lenguaje especializado en tartamudez, no cualquiera. ¿Sí? Tiene que estar especializado en tartamudez, que bueno, a veces no es tan fácil de encontrar, pero se puede encontrar online o presencial en donde vivan. Buenísimo. ¿Y cuáles serían los servicios que tú ofreces, Yuli, para alguna familia que quiera ponerse en contacto ya y no perder más el tiempo? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo y cuáles son los servicios que les ofrecerías? Bien, lo básico es la orientación. Lo que más me gusta a mí es empezar con una orientación a los papás. Yo le llamo una entrevista de orientación, donde durante 1 hora, pueden ser varias entrevistas que podemos hacer, depende de la edad y depende de lo que me hayan contado en ese primer contacto, vemos algún video o lo veo previamente del niño y comenzamos el camino, ¿sí? O de ir viendo qué modificaciones se pueden hacer en casa según el estilo comunicativo de esa familia. Si el niño es muy pequeño, se pueden seguir con esas entrevistas sin intervenir directamente con el niño, eso lo vamos viendo, porque se pueden modificar tantas cosas que a veces al niño ni lo conocemos a través de videos y nada más. Estoy hablando de 2 añitos, ¿sí? Más o menos. Pero lo más importante es eso, ponerse en contacto para comenzar con esta entrevista de orientación. Después yo brindo talleres también, donde nos juntamos varios papás y quedamos en contacto a través de WhatsApp por un tiempo para consultas específicas, o qué hago, pasó tal cosa en el colegio, pasó algo, bueno, y eso está bueno también. Esos talleres los doy una vez cada 2 meses o aproximadamente. Y después a los fonoaudiólogos ya especializados también hago supervisiones de casos que todos tenemos dudas de algún caso, y está bueno poder charlarlo con otro profesional. Y se pueden contactar a través de mi Instagram, que es tartamudez.familia, y ahí nos encontramos. Me parece súper bueno que puedas contar con alguien como tú, ya con todos estos años de experiencia, que ha visto muchos casos, que ya tiene como ese ojo clínico, que ya sabe, después de hacer esa evaluación, por dónde ir, qué es lo que hay que abordar. A veces, como tú dices, no es el paciente, quizás tenemos que abordar un poquitico más esa parte de familia, esa parte de educar a nuestro entorno. Eso me parece súper bueno. Para los que necesiten, sí. Gracias a vos por este espacio, gracias. No, gracias. Estoy segura que todos los que vamos a escuchar este episodio aprendimos un montón contigo. Bueno. Esos mitos que me parecen súper buenos, este abordaje, esta nueva mirada de abordaje. ¿Siempre fue así, Yuli? Esta manera de ver la tartamudez, ¿ha sido así siempre como profesional o es...? No, ha sido siempre. Sí. Yo utilizo bastantes métodos que llevo por años. Fui haciendo cursos de los nuevos. Hay cosas que, como tenemos otra modalidad los latinos, no encuentro esto de que el papá tiene que ser más técnico, o 10 minutos para esta práctica, o ni no pasarse de esto. No. Hay cosas que yo no puedo, o no las siento prácticas, que quizás para otros son muy prácticas. Pero creo que es fundamental el vínculo, ¿sí? Tener un vínculo con los niños, que a veces se logra y a veces no, cuando son más grandes, y con los papás, que es lo mismo. A veces es más difícil llegar a ellos, pero es súper importante.
Creo que es un combo de cosas y descubrir todo este mundo, y creo que pertenecer por años a un lugar como la Asociación Argentina de Tartamudez, un lugar donde vos, que ahora hay por todo el mundo, ¿sí? En muchos países de Latinoamérica y en Estados Unidos hay por todos los estados seguramente, y en Europa también, pertenecer, porque nosotros hicimos muchos congresos internacionales, nacionales e internacionales, y en los internacionales conoces a tanta gente que, bueno, te hace descubrir todo un mundo nuevo, y hay muchos, por ejemplo, muchos fonoaudiólogos que tienen tartamudez, y eso está, no en Argentina, porque en Argentina hay un tema con eso, que no dejan pasar un examen, bueno, no está bueno, que ojalá que cambie, pero mundialmente hay, en Uruguay hay un chico también, y mundialmente hay en Perú, hay una chica que es psicóloga, pero la idea es conocer personas que ya siendo adultas vos decís, bueno, todo lo que puedo trabajar con los niños para que cuando lleguen adultos tratar, ¿sí? No le podés hacer una burbuja, pero sí tratar de que se conozcan tanto el tema y lo que les pasa y todo, y que puedan poner un freno cuando aparece alguna burla o alguna cosa indebida o lo que sea, y que puedan explicar en alguna charla lo que es la tartamudez, ¿sí? Que puedan explicarlo abiertamente como hablan de cualquier otra cosa. Ah, sí, porque yo a veces me trabo. Pero ya es con el simple hecho de decir, mirá que yo a veces me trabo, pero sé lo que quiero decir, vaya al otro, y si puedo dar una mini charla, genial, pero le libera un montón, tanto en niños como en más grandes, no estar pendientes de la tartamudez, no estar pendientes de las trabas, de cuánto ahora voy a ir allá y me voy a trabar, es todo un proceso, pero si yo estoy menos pendiente de eso, voy a hablar más fácil, porque me libero, ¿sí? Eso lo aprendí mucho de los chicos de Perú, de Uruguay, de todos lados que nos van, y de Europa y todo, que nos van contando sus vivencias durante la vida, ¿sí? Me imagino que es súper enriquecedor escuchar como esas experiencias a alguien que pasó por eso y que te pueda decir, mira, de pronto estaría bueno esto, estaría bueno lo otro, y que puedas aplicarlo con los chiquitines y que le den esas herramientas, como tú dices, para poder abogar por ellos mismos, para que puedan decir, no, espérate, quiero esto así, me parece esto mejor, funciona esto, que puedan ellos mismos ser quienes se defienden, ¿no? Exacto, que tengan justamente las herramientas para poder decirlo. Mirá que a veces me voy a trabar, pero no pasa nada, es súper, súper importante. Y la mirada que nos están dando hoy por hoy, y cuando escuchás diferentes charlas y todo, de chicos en todo el mundo, adultos, y todo, y jóvenes, es súper enriquecedora, súper. Qué lindo. Ujú. ¿Y algo que quieras agregar, Julie, que no hablamos y que te gustaría que quienes nos escuchen se queden? Creo que todo lo que hablamos es para darle un cierre, ¿no? O para darle un resumen. Entender que la tartamudez es comunicacional, que está ahí, que no quiere decir que va a generar muchas emociones, ¿sí? Las emociones no son ni buenas ni malas, no tenemos emociones positivas y negativas, están y las generan tanto en la persona que se traba como en el que escucha, y por eso hay que hablarla, si hay que trabajarla, si hay que llevarla, tratar de entender que es tan variable que a veces va a estar más y a veces va a estar menos, pero lo que mejor le puede pasar a una persona que tartamudea de cualquier edad es que su entorno lo pueda entender. Tener empatía, ¿sí? No les va a pasar lo mismo y no se van a trabar, pero tener empatía, cuando uno puede llegar a hacerles entender a los otros lo que pasa y lo que vive físicamente, lo que siente una persona que se traba, van a entender que cualquier comentario que le haga con respecto a hablar no tiene sentido, porque es completamente involuntario y está teniendo atención y no tiene sentido que le hagan comentarios. Y entender que siempre podemos prevenir, ¿sí? Creo que también nos podemos quedar con esas palabras. No solo prevenir a que persista, porque por ahí persiste toda la vida, pero prevenir a que no sea más difícil el poder hablar, o que no venga en cuanto a lo motor tantas trabas o tanta fuerza, o que no deje de hablar esa persona, que en lo social esté bien. Siempre se puede prevenir, no solo lo motor, sino el alrededor, aunque la tartamudez persista toda la vida. Y en los chiquititos muy probablemente logremos que se desarrolle la fluidez, ¿sí? Por eso es importante que cuanto más temprano, mejor. Más temprano en la consulta, no importa en el momento que escuchemos esto, pero cuanto más temprano, mejor. Muchísimas gracias, Julia, entonces por darnos esta clase hoy, que estoy segura que muchos aprendieron sobre esta mirada, los papás que estaban preocupados resolvieron algunas dudas que tenían, o todas.
Así que muchísimas gracias por la labor que está haciendo, me parece súper bonita, respetuosa, empática, que es necesaria en todo tipo de abordaje y como seres humanos tener esa conexión humana, ¿no? Que todos necesitamos. Mientras más humanos seamos, mientras más seamos empáticos, más resultados vamos a tener con los chiquitines, con las familias. Así que gracias por crear conciencia sobre la tartamudez y esta mirada integradora, de alguna manera. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias por tu tiempo. Gracias por la labor tan bonita.